Bueno, mi nombre es Sergio Gómez y voy a dar la clase 16, que es la segunda parte del tema grafos. Entonces repasamos lo que vimos la clase pasada. Para definir un tipo de dato grafo íbamos a tener tres interfaces. Graph, que estaba parametrizada con B, el tipo de los rótulos de vértice, y E, el tipo de los rótulos de arcos. Íbamos a modelar un grafo pesado, entonces, con información en los arcos. Y después tenemos las posiciones de vértices y de arcos, que llamábamos respectivamente vertex y edge, y cada una tiene su parámetro formal de tipo, indicando el tipo del vértice y del arco respectivamente. Las operaciones que teníamos son las mismas que vimos la clase pasada, los iteradores de vértices y arcos, vértices y edges. El iterador de los arcos incidentes sobre un vértice B, que se llama incident edges. Opposite, que le das un vértice B y un arco E y te retorna el otro extremo del arco E. En vértices, que le das un arco E y te devuelve un arreglo con los dos vértices unidos por el arco E. Y adjacent, que recibe dos vértices B y W y devuelve un booleano indicando si son adyacentes en el grafo o no. Después tenemos replace, que permite cambiar el rótulo, está sobrecargado y permite en uno de sus casos cambiar el rótulo del vértice B por X, y en el otro caso el rótulo del arco E por X. Y después tenemos los modificadores: insert vertex, que permite insertar un vértice nuevo; insert edge, que inserta un arco entre los vértices B y W con peso X; y los modificadores para eliminar, que son remove vertex, que permite eliminar un vértice B eliminando los arcos que inciden en él previamente, y remove edge, que elimina un arco E del grafo. Bueno, entonces teníamos tres estructuras de datos para representar grafos: lista de arcos, lista de adyacencias y matriz de adyacencias. Las listas de arcos y las listas de adyacencias las dimos en la clase 15, y en esta clase 16 vamos a discutir la matriz de adyacencias junto con algoritmos de recorridos de grafos. Bueno, entonces, teniendo la nueva implementación, lo único que habría que hacer es cambiar la clase con la cual uno instancia el objeto de tipo grafo, y después seguiríamos trabajando exactamente igual, siempre desde el punto de vista del cliente, que con las representaciones anteriores. Entonces, en este caso creamos un grafo que tiene 4 vértices, correspondiendo a un mapa. Tiene 4 ciudades: Bahía Blanca, Punta Alta, Mar del Plata y Buenos Aires, representadas cada una con un vértice, y los arcos representan vuelos entre las ciudades, donde la única información que tenemos es la distancia. Por lo tanto, tenemos un grafo donde los rótulos de vértice son de tipo string y los rótulos de arco son de tipo entero. Bueno, entonces, para entender de dónde viene la representación de matriz de adyacencias planteada por el libro de Goodrich y Tamassia, primero tenemos que pegar una repasada a cuáles son los enfoques matemáticos para representar un grafo con matriz de adyacencias. Entonces, un grafo no dirigido con vértices numéricos se puede representar matemáticamente por una matriz booleana cuadrada, donde los índices de la matriz se mueven entre 1 y j, y donde la componente a de y j de la matriz vale 1 si hay un arco entre los vértices i y j, y vale 0 si no hay un arco entre i y j. Entonces, consideramos este pequeño grafo donde los vértices están numerados de 1 a 5, y el mismo se va a representar con la matriz A, que figura acá a la derecha. Entonces, por ejemplo, hay un arco de 1 a 2, entonces la componente 1 y 2 está en 1, y lo mismo la componente 2, 1 está, que sería esta, está en 1. Y el resto de las componentes para 1 están en 0 porque no hay más arcos que inciden en 1. Después, para el vértice 2, tenemos un arco que va de 2 a 3 y otro de 2 a 5. Entonces, tendríamos el arco que va de 2 a 1, acá en 1, acá tenemos el que va de 2 a 3 y acá tenemos el que va de 2 a 5.
Para el vértice 3 tenemos un arco que va a 2, uno que va a 5 y uno que va a 4. Entonces, para la fila 3, que representa las incidencias del vértice 3, tenemos en la componente 3,1, no, perdón, 3,2, tenemos un 1, en la 3,4 tenemos un 1 y en la 3,5 tenemos un 1. Bueno, y así sucesivamente para los otros vértices que lo pueden corroborar solo. Entonces, acá tenemos la formalización del grafo en matemática, donde un grafo es un par ordenado B, donde B son números de 1 al 5 y los arcos los representamos con par ordenado, siempre anotándolos indicando primero el menor vértice por una cuestión de elegancia, ¿sí? Recordamos que 2,5 es equivalente también a 5,2. O sea, tener el arco 2,5 quiere decir que hay un arco de 2 a 5 y otro de 5 a 2, que es el mismo. Entonces acá tenemos anotado, por ejemplo, como 2,3 es un arco, entonces la componente A2,3 y A3,2 es un 1. Si hubiera un rulito acá, que no dibujé ninguno, por ejemplo, un arco yendo de 1 a 1, la componente de esa componente de la diagonal, la 1, tendría un 1. Entonces, si uno mira, esta matriz es simétrica. Se puede optimizar, pero no importa. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con los grafos pesados? Con los grafos no dirigidos pesados, la matriz es real, es de componentes numéricos. Si el grafo tiene n vértices, tendremos una matriz cuadrada de números reales de n por n. Entonces, ahora el grafo es igual, excepto que los arcos tienen peso, que matemáticamente se denota con la función W por weight. El peso de 1 a 2 es 23. Entonces acá tenemos que el arco que va de 1 a 2 tiene peso 23. El arco que va de 2 a 3 o de 3 a 2 tiene peso 8. El que va de 2 a 5, 86. El de 3 a 5, 9. Y el de 3 a 4, 67. ¿Sí? Estos números que puse son arbitrarios. Entonces ahora, ¿cómo es la representación como matriz? Tengo una matriz cuadrada de 5 filas por 5 columnas. Y, por ejemplo, este 23 de acá está en la fila 2, columna 1. Entonces está indicando que el peso del arco de 1 a 2 es 23 y, por supuesto, el de 2 a 1, el de 2 a 1 es este de acá, el de la 2,1 es 23 y el de 1 a 2 es este 23 que tenemos acá, que está en fila 1 y columna 2. Entonces, bueno, pueden verificar ustedes cómodamente después con tiempo, por ejemplo, que entre 3 y 4 y 4, 3 hay un 67. Entonces, fila 3, columna 4 hay un 67, fila 4, columna 3 hay un 67. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno tiene un grafo genérico, los vértices no están numerados de 1 a n. Entonces va a tener vértices con un rótulo determinado. Entonces, la representación que propone el libro es parecido a la de lista de arcos, excepto que en el medio agregamos una matriz para auxiliar en la implementación de las operaciones del TDA y así aumentar mejorar su eficiencia computacional. Entonces, en la representación de matriz de adyacencias, además de la matriz de arcos, tendremos una lista de vértices y una lista de arcos. Entonces, como antes tenemos, si acá tenemos un grafo formado por 3 vértices, con rótulos U, V y W respectivamente, y 2 arcos, uno que une U con B con peso A, y otro que une B con W con peso B, esto hay que sentarse a mirarlo con tiempo, ¿sí? Yo lo explico rapidito porque hace años que lo vengo mirando, pero la primera vez hay que sentarse a mirarlo con detenimiento, entonces yo recomiendo parar la película y ponerse a estudiarlo tranquilo hasta entenderlo, y una vez que uno lo entendió, la implementación sale muy sencillamente, pero primero hay que entender qué es lo que uno quiere hacer. Entonces, cada vértice, ¿qué conoce? Tiene 3 campos. Conoce su posición en la lista de vértices, que esto de acá, está señalando, ¿sí? La lista de vértices tiene 3 nodos, es una lista doblemente enlazada. Conoce el rótulo del vértice, que serían U, V y W. Tenemos U, V y W. Y además conoce su posición en la matriz, o sea, en qué fila y en qué columna va a estar representado. Y como estamos manejándonos en Java, en el lenguaje de programación Java, y los arreglos indizan son 0 based, o sea, basados en 0, o sea, la primera posición es la 0, las posiciones o índices de las componentes comienzan en 0. Entonces el vértice U
está en la fila C, fila 0 y columna 0, o representado en la fila 0 y columna 0 de la matriz, el B en la 1 y el W en la 2. Ya tenemos una matriz de 3×3. Esto es una matriz estática. Después, cuando uno quiere tener un grafo que sea flexible, o sea que puede agregar más datos, la matriz debería ser más grande y utiliza la primera porción, o sea, la porción de arriba a la izquierda. Bueno, cada arco, ¿qué tiene? Cada arco está en una lista de arcos y conoce igual que antes es esto, pero conoce su posición en la lista de arcos, conoce los dos vértices que une. ¿Ven? Acá este arco une U con V y el otro arco une V con W y conoce su rótulo, que para el primer arco es A y para el segundo es B, coincidiendo con lo que tenemos acá en el dibujo. Tenemos los pesos o rótulo de arco, A y B. Y el arco no conoce la matriz. La matriz conoce a los arcos. Entonces, fíjense, como tenemos un arco que va de 0 a 1, en la fila 0, columna 1, tenemos una referencia a un arco, que es el arco A, y en la 1, 0 lo mismo. ¿Estamos? Entonces, cada arco en el grafo no dirigido está referenciado desde dos componentes de la matriz de adyacencias. Después vamos a ver cómo esto lo modificamos cuando el grafo es dirigido. Bueno, las otras componentes de la matriz que no son usadas valen null. O null, para decirlo bien en inglés. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos esperando de acuerdo a lo que pide el libro? Las operaciones vértices van a tener orden n, porque hay que hacer una copia de la lista de vértices. Edges tiene orden m, porque hay que hacer una copia de la lista de arcos. En vértices, opposite y ar adyacent van a tener orden 1, porque dado un arco, por ejemplo recuperar el arreglo de los dos vértices que lo componen consiste en crear un arreglo y almacenar los dos vértices que tengo almacenados en el arco, o sea que se hace en orden 1. El opuesto de un opposite, que es el opuesto de un vértice y un arco, también se hace en orden 1, porque si por ejemplo te pasé el vértice B y el arco E y querés obtener el opuesto, tenés que obtener el vértice U. Entonces, ¿qué haces? Mirás un vértice y si ese vértice que estás mirando no es el B que te pasaron como parámetro y el otro es B, devolves ese y si no, devolves el otro. Ar adyacent ahora es fácil de implementar, se hace en orden 1 porque recibo B y W, entonces le pido a B su índice, le pido a... Vamos a trabajar estos B y W para que sea más fácil. Le pido a B su índice que sería 1, le pido a W su índice que sería 2, voy a la componente 1, 2, que sería 1, 2, esta de acá, recupero el arco y como hay un arco para recuperar quiere decir que están conectados y si no hubiera un arco no están conectados. Incident edges ahora tiene orden n más el grado de B. ¿Por qué? Porque para encontrar los arcos incidentes sobre un vértice B, por ejemplo, supongamos que fuera U, el vértice, tengo que recuperar el índice, voy a la fila 0 y la tengo que recorrer completa, buscando dónde están los arcos. Entonces tengo que mirar n celdas o n componentes de esa fila y voy a encontrarme con el grado de B arcos, que son los que tengo que insertar en la lista que voy a devolver. Entonces, como inserto en un paso, de ahí sale el degree de B, el grado de B, para aumentar la complejidad temporal. Bueno, reemplazar rótulos e insertar arcos y eliminar arcos se hace en orden 1 porque cuando recibo un arco, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que eliminar de la lista de la lista de arcos, pero antes tengo que ir hasta los vértices, recuperar los índices y acá descubro 0 y 1 y voy a la componente 0, 1 y 1, 0 y pongo nulls para indicar que ese arco no está más. Y las complicadas son insert vertex y remove vertex, que ahora tienen orden n al cuadrado. Vamos, que queda para discutir. Entonces, insertar un vértice pareciera que tiene orden 1, de hecho lo tiene, pero en el peor escenario hay que incrementar el tamaño de la matriz, cosa que va a quedar
de deber para ustedes cuando discutamos la implementación. Y remove vertex, lo mismo, si uno quiere ser prolijo y no dejar un agujero en el medio de la matriz, debería hacer una copia y compactarla para evitar el problema del agujero sin usar en el medio de la matriz, por eso tendría orden n al cuadrado. Después podemos discutir el día de la consulta que si yo tengo una lista de eliminados, la eliminación se puede hacer en forma más sencilla y cada vez que hay que insertar hay que ver si tengo lugares vacantes para insertar un nuevo vértice. Pero bueno, esas son discusiones de implementaciones un poco más avanzadas o estrategias más avanzadas para manejarnos con esta estructura de datos que es bastante más sencilla que las otras que vimos. Y la sencillez viene de lo que yo les comentaba el primer día. Si ya venís con un entrenamiento de hipo, trabajar con un arreglo o una matriz lo haces con los ojos cerrados. En cambio, manejar enlaces es una cosa que requiere un poco más de cuidado. Y los enlaces siempre tienen las mismas ventajas que planteamos desde el primer día. Memoria no acotada, no tengo desperdicio en la estructura de datos porque no tengo fragmentación interna. En este caso sí vamos a tener fragmentación interna. Vamos a tener una matriz grande que está ocupada parcialmente y cuando empecemos a hacer eliminaciones nos van a quedar agujeros en el medio de la matriz. Entonces vamos a tener fragmentación interna, que no es deseable porque hay desperdicio de memoria. ¿La ventaja cuál es? Que se programa con los ojos cerrados. Bueno, entonces, de acuerdo al dibujo que tenemos planteado, ¿cómo sería la implementación del grafo con matriz? Tendría una lista de vértices, que es una position list de vertex, una lista de arcos, que es una position list de edge, una matriz, que es una matriz de edge, fíjense que es una matriz bidimensional de edge, y la cantidad de vértices que utilizamos en la matriz, o sea, de qué tamaño es el cuadradito de la matriz que estamos utilizando. Voy a poner un dibujo ahí, qué es lo que quiero decir con el cuadradito. Bueno, entonces lo que quiero indicar es esto. Vamos a tener una matriz y vamos a utilizar una porción de esa matriz que mide cantidad de vértices por cantidad de vértices. Entonces, en este caso, que tenemos insertados solamente 3 vértices, esta submatriz de acá mediría 3 por 3 y tenemos más lugar para más vértices. Hasta que esta matriz eventualmente se llena, en cuyo caso hay que agrandarla. Y nos toma n cuadrado insertar un nuevo vértice. Si no, insertar un vértice toma orden 1. Bueno, entonces, ¿cómo es la clase vértice? Vértice implementa vertex, tiene un único parámetro de tipo B, ya que no referenciamos en ningún momento a los arcos. Fíjense que acá un vértice nunca referencia un arco, entonces no necesito el parámetro de tipo E. Entonces un vértice tenía 3 atributos. La posición en la lista de vértices, que es una position de vertex, el rótulo, que es un B, y el índice, que es un entero. O sea, es un número que se mueve entre 0 y cantidad de vértices menos 1. Entonces el constructor recibe el rótulo y el índice, porque sé en qué lugar de la matriz va a estar, pero no sé en qué lugar de la lista va a estar cuando lo creo. Y después tengo setters y getters, donde uno de los setters es setear la posición en vértice, en la lista de vértices. Y puedo obtener el rótulo con element, obtener la posición en la lista de vértices, obtener el índice y setear el rótulo para implementar replace, por ejemplo. En el caso del arco tenemos 4 atributos. El primero es la posición en la lista de arcos, que es una position de edge. Los dos vértices unidos o conectados por el arco, que son B1 y B2 de tipo vértice de B, y el rótulo del arco de tipo E. Y de vuelta, el constructor recibe el rótulo y los dos vértices, porque todavía no sabe en qué lugar de la lista va a estar, y tenemos setters y getters. O sea, es para completar esto. Entonces, ¿cómo sería el constructor de el grafo? Hay que crear la lista de vértices, es una double linked list de vertex, la lista de arcos, es una double linked list de arcos, y hay que crear una matriz de n por n arcos. Fíjense, recibimos n, el tamaño de la matriz en el constructor, y presten atención cómo se hace para inicializar la matriz. Es una matriz
de n por n arco, sin parámetros actuales de tipo, porque si no, no compila. Y hay que castearla a edge, a una matriz bidimensional de edges D. Y después tenemos que indicar que utilizamos 0 vértices, o sea que la cantidad de vértices es 0. Y después, para ponernos quisquillosos, esto es innecesario en Java, pero lo que habría que hacer sería inicializar en null todas las componentes de la matriz, que en Java es la inicialización por defecto. Pero bueno, hacemos la discusión en general para cualquier lenguaje de programación. O sea que necesito un for doblemente dos for anidados para mirar cada fila y todas las filas y todas las columnas de cada fila y en cada componente de la matriz inicializarla con null. Entonces, ¿en qué consiste en insertar un vértice? Consiste en crear un vértice que en qué posición va a estar. La primera vez va a estar en la 0, porque la cantidad de vértices vale 0. Entonces, la posición del vértice es 0, que sería el caso de U, y después incremento vértices luego de haber utilizado ese 0 y pasa a valer 1. Lo agrego al final de la lista de vértices, seteo la posición en vértices como última, porque lo inserté en el último lugar, y lo retorno. Ya es muy sencillo, tiene orden 1. Insertar un arco es muy parecido. ¿Qué tengo que hacer? Recibo B y W, que son vértex y el peso del arco, los casteo a vértice para tener acceso al estado interno, pido los dos índices, que serían fila y columna, creo un arco. Como el grafo es no dirigido, la matriz es simétrica, así que en la componente fila-columna y columna-fila de la matriz asigno un arco. Y acá lo que hago es una asignación iterada. Y entonces agrego el arco al final de la lista de arcos y le seteo como su posición la última posición de la lista de arcos. Y después lo retorno. O sea que claramente esto se hace en orden 1. ¿Cómo es obtener la lista de vértices? Igual que como se hacía antes. Creo una lista de vértices y recorro la lista de vértices insertando al final de esa lista que voy a devolver y la devuelvo. O sea que tiene orden 1, asumiendo que tenemos una lista doblemente enlazada con centinela final, con lo cual atlas funciona en orden 1. O sea, creamos una lista en orden 1, recorremos la lista de vértices en n pasos y insertamos en cada una de esas iteraciones en orden 1 y retornamos la lista en orden 1. Bueno, la implementación de obtener los arcos es igual, así que queda como de ver. ¿Cómo es ahora obtener los arcos incidentes? Lo que tengo que hacer es recibir un vértice B, por ejemplo este de acá, B, determino que está en la posición 1, entonces tengo que recorrer la fila 1 o la columna 1, cualquiera de las dos implementaciones es válida, y por cada componente de la fila 1 que no es null, quiere decir que encontré un arco, y el arco lo tengo referenciado directamente ahí. Entonces fíjense lo que hice. Obtuve ahí el número de fila, que es el índice que tengo en BB, que es el vértice asociado al vértex B. Creo una lista nueva, que me quedó tachado, esto lo vamos a correr. Quedó pisado por el gráfico. Bueno, entonces, ahora sí se ve. Creé una lista doblemente enlazada de arcos, la almaceno en lista, que es una position list de arcos, y recorro cada una de las componentes J de la fila I. Entonces, para J de 0 a la cantidad de vértices, si matriz de IJ es distinto de null, tengo un arco, entonces agrego el arco que está en matriz de IJ a la lista que voy a devolver y la devuelvo. O sea que tengo orden 1 de castear, orden 1 de recuperar el índice, creo una lista en orden 1, hago n vueltas, o cantidad de... Sí, n vueltas, que es la cantidad de arcos, de vértices que tiene el grafo, y chequeo en orden 1 si hay un arco y agrego en orden 1 ese arco en la lista. Y retorno, o sea, por lo tanto el for este tiene orden n, y retorno en orden 1. Bueno, opposite. Opposite recibe un vértex y un arco y es similar. Entonces casteo el edge E a arco y me fijo que si el primer vértice que referencia el arco es B, entonces retorno el otro. Si no, si B es el otro vértice del arco, retorno el primero. Y si no, quiere decir que hubo un problema.
¿sí? Se equivocó el cliente y me pasó un vértice y un arco que no tienen nada que ver entre ellos. Bueno, dado un arco, recuperar los dos vértices que une es un arreglo de vértex, entonces creo un arreglo de dos vértices. De vuelta a prestar atención acá, cómo se crea un arreglo de dos vértices. El compilador se va a quejar emitiendo un warning, se anula muy sencillamente en el ambiente de programación. Tengo un arreglo A de vértex de dos componentes, casteo el edge a arco, entonces tengo acceso al estado interno y necesito almacenar B1 y B2, que son los dos vértices que une, los almaceno en la componente 0 y 1 de A y los retorno. Todos andan en orden 1. Entonces fíjense qué fácil que queda determinar si dos vértices son adyacentes. Casteo los dos vértices a vértice, entonces tengo acceso a su estado interno, recupero los índices de cada uno y me fijo si en la matriz hay un arco. En ese caso son adyacentes, y si no hay un arco no son adyacentes. Que también se hace en orden 1. O sea, esta implementación es muy linda porque es bastante fácil de implementar. Bueno, ¿cómo hago para remover un arco? Para remover un arco, recibo un edge, lo casteo a arco, tengo acceso a su estado interno, recupero los dos vértices, por cada vértice recupero su índice y entonces sé qué componente de la matriz anular. Entonces anulo la matriz, la componente fila-columna y la columna-fila y en las dos pongo un null. Remuevo el arco de la lista de arcos, ¿cómo sé dónde está? Tengo almacenada su posición adentro del arco y retorno el rótulo del arco eliminado. Sí, después acá tenemos el try catch del manejo de excepciones de lista, porque usamos remove. Que si esto está bien programado, no debería haber, nunca deberíamos obtener una excepción. Bueno, el resto de las operaciones, bueno, falta la discusión para tener en la práctica y en la consulta de qué es lo que pasa cuando hay que eliminar un vértice, que es la operación más interesante, que requiere eliminar todos los arcos, y tenemos varias opciones. Hacer una copia de la matriz para compactarla o tener una lista de eliminados y poder agregarlo para el uso con el insert. Está por discutir todo eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el grafo es dirigido? Cuando el grafo es dirigido, los arcos tienen sentido. Entonces, la idea es exactamente la misma, excepto que ahora la matriz no es simétrica. Entonces, cuando tengo un arco que va de 1 a 2, solamente seteo la componente 1, 2 en 1 y la componente 2, 1, que sería esta de acá, la dejo en 0, porque ahora no tengo un arco que va de 2 a 1. Y el mismo principio se aplica al resto de los arcos. Entonces, ahora sí, la definición matemática es más explícita con respecto a la estructura de datos, o esta vez más directa la interpretación en términos de una estructura de datos. Tenemos un arco de 1 a 2, tenemos el par 1 a 2, el 3 2, uno va de 3 a 2, otro de 4 a 3, uno de 5 a 2 y otro de 5 a 3. Entonces eso quiere decir que las componentes 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 2 y 5, 3 de la matriz valen 1. A ver, habría que revisarlo. Si está bien, son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Después revisen a ver si está bien. 1, 2. En la fila 2 no hay nada. En la fila 3 tenemos la 3, 2 en 1. La 4, 3. La 5, 2 y la 5, 3. Y nada más. Y cuando el grafo es pesado, la matriz ya no es una matriz de booleanos, sino que es una matriz de números reales cuadrada también, pero con las mismas restricciones que lo anterior. Ahora solamente seteamos la componente 1, 2, porque hay un arco de 1 a 2 con 23, y de 2 a 1 no, o sea que en la componente 2, 1 no ponemos nada, ponemos un 0. Esto vamos a ver con los algoritmos de caminos, que dependiendo de lo que necesitemos podemos poner 0 o infinito, pero por ahora nos manejamos con un 0 que es más relajado. Bueno, las modificaciones para representar para programar el tipo de dato abstracto con grafo dirigido, las escribimos y queda como deber.
Necesitamos, igual que antes, una lista de vértices y una lista de arcos que ahora van a ser dirigidos. La representación de los vértices es idéntica. La de los arcos asume ahora que un vértice es la cola del arco y el otro es la punta. ¿Sí? En el arco 1, 2, 1 es la cola y 2 es la punta. O sea que un arco, vamos para atrás, teníamos acá la representación del arco, B1 es la cola y B2 es la punta. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar Insert Vertex. Incident Edges recorre ahora la columna que corresponde al índice de B, ya que, fíjense que si yo quiero acá, vamos a ver acá, ¿quiénes son los vértices que inciden en el vértice? Tenemos 1, 2, 3, son estos de acá. Entonces encontramos que el 4 y el 5 son los que inciden en 3. A ver si está bien. Sí, ven, el 4 y el 5 inciden en 3. Entonces, para calcular los incidentes tengo que recorrer una columna y para recuperar los arcos emergentes tengo que recorrer una fila. Entonces, por ejemplo, para ver quiénes son los arcos que emergen de, del vértice 5, recorreríamos esta fila y encontramos dos, el de 86 y 9, que se conectan con 2 y con 3. ¿Sí? Con 2 y con 2 y con 3. Entonces la implementación sigue siendo sencilla, funciona en orden n y requiere mucho menos trabajo. Bueno, en vértices retorno un arreglo, pero ahora AD0 es la cola del arco y AD1 es la punta del arco. O sea, con grafos no dirigidos los puedo poner en cualquier orden, pero con grafos dirigidos tengo que tener cuidado en qué orden devuelvo en vértices. Bueno, entonces ahora llegamos a la parte de los recorridos de grafos que tienen un paralelo con los recorridos de árboles. Entonces, para poner el tema nuevo en términos de lo que ya conocemos, va a haber dos recorridos, el Depth First Search o recorrido en profundidad y el Breadth First Search o recorrido en anchura, y los vamos a presentar en función de lo que sabemos de árboles. Entonces acá, si prestamos atención a estos grafos dirigidos que tenemos acá, son árboles, y el Depth First Search corresponde al listado preorden. Fíjense que es A, B, D, H, E, I, J, C, F, K, G, lo tenemos anotado acá arriba. Y el listado por niveles, el listado en anchura o breadth, recorrido en anchura o breadth first search, o búsqueda primero. Breadth first search quiere decir búsqueda primero a lo ancho, y depth first search quiere decir búsqueda primero en lo profundo. El breadth first search corresponde al listado por niveles, que corresponde a B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿Estamos? Entonces, ¿de dónde viene la complejidad o la complicación cuando yo trabajo con grafos? Casualmente cuando el grafo no es un árbol y tengo más de una forma de llegar a un vértice o de alcanzar un vértice. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos, que son imágenes tomadas de la web en algún momento de mi vida, ya no recuerdo de dónde, con disculpas a los autores. Y, por ejemplo, acá hay otro ejemplo con árboles, ¿sí? El Breadth First Search, fíjense que tiene la numeración por niveles. O sea, acá están numerados los vértices en el orden en el cual se van descubriendo. Descubrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que es la búsqueda en anchura es igual al listado por niveles, mientras que la búsqueda en profundidad es igual al preorden. 1, 2, 3, 4, 5, subo y vuelvo, 6, subo y vuelvo, 7, subo y vuelvo, 8, 9, 10, vuelvo,
11, vuelvo, 12, vuelvo. Ese vuelvo se llama backtracking, ¿bien? Pero ¿qué es lo que pasa cuando la forma del grafo es un poco más libre? ¿Sí? No es como un árbol. Entonces, a ver, en ambos recorridos salen del 3, que está en azul. Acá tenemos el recorrido en anchura a la izquierda y a la derecha el recorrido en profundidad. Y en colorado está la distancia al 3, que es el vértice de salida o de partida, de acuerdo al recorrido. Y acá tenemos los anotados cuáles serían los listados. Pero vamos a ver, salimos del 3. Entonces, si lo hacemos en anchura, primero recorremos todos los vértices que están a distancia 1. Bueno, acá le pone 1 al 3 y le pone, sería el 1 está a distancia 2, el 4 está a distancia 2, el 5 está a distancia 2 y el 6 está a distancia 2. Entonces el recorrido es 3, 1, 4, 5, 6, 3, 1, 4, 5, 6 y después se lista el 2 porque está a distancia 2 del 3 de partida, es un trabalengua. Entonces, fíjense que cómo funciona el listado por niveles. En cambio, el listado en profundidad salimos del 3 y están numerados en el orden en el cual se van descubriendo. Descubro el 3 porque salgo de ahí voy al 1, o sea, es el segundo que descubro, de ahí voy al 3, al 2 es el tercero que descubro, de ahí voy al 4, por eso está numerado con 4, del 4 podría volver al 3, pero como ya fue descubierto antes no vuelvo, de ahí voy al 5, del 5 podría ir al 3, pero como al 3 ya lo vi no vuelvo, y de ahí voy al 6 y le pongo el número 6 porque es un vértice nuevo. Desde el 6 podría ir al 3, pero como el 3 ya está visto desde antes no lo voy a volver a revisar. Entonces, ¿cuál es la estrategia para implementar los recorridos en profundidad y en anchura en grafos? Bueno, tengo que tener dos consideraciones. La primera es que tengo más de una forma de llegar a un vértice. Entonces, voy a partir con los algoritmos básicos que planteé para árbol, pero además tengo que ir manteniendo la información sobre qué vértice fui mirando. Y cada vez que tengo que decidir si llamar recursivamente con un vértice que estoy mirando en este momento, o sea, que acabo de descubrir, tengo que decidir, que acabo de descubrir, no, que estoy considerando sobre si llamar a la recursión. Recuerden el defer search, el listado preorden de árboles, que recursivamente llamaba sobre cada uno de los hijos. Bueno, ahora cada uno de esos supuestos hijos tengo que ver si no los vi antes. Si no los vi antes, llamo a la recursión, y si ya los vi, no llamo a la recursión. Y en el listado por niveles usábamos una cola. Bueno, ahora la cosa es igual. Antes de encolar ese supuesto hijo, tengo que ver si no lo miré antes. Si ya lo miré, no lo encolo, y si no lo miré, lo encolo. Entonces, definiciones. La búsqueda en profundidad de defer search permite recorrer todos los vértices de un grafo de manera ordenada. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todos y cada uno de los nodos que va localizando de forma recurrente en un camino concreto. Cuando ya no quedan más nodos que visitar en dicho camino, regresa, o sea, haciendo lo que se llama el backtracking, de modo que repite el mismo proceso con cada uno de los hermanos del nodo ya procesado. Entonces, esa era una consideración. La otra consideración que tengo que tener es que el grafo puede ser no conexo y que no sé de qué vértice arrancar. Entonces, vamos a tener lo que se llama una cáscara, el DFS shell quiere decir cáscara, que recibe un grafo G, esto es pseudocódigo, y lo primero que hace es para cada vértice del grafo lo marca como no explorado, no visitado. Y después lo que dice es para cada vértice del grafo, si ese vértice no está visitado, entonces llama a defer search del grafo a partir de ese vértice. Y este defer search es el que verdaderamente hace el recorrido, es el que realmente hace esto que vimos acá, en esta diapositiva y en esta. O sea, en este caso partido del vértice 1 y en este de acá partido del vértice 3. Entonces ahí el vértice sería 3. Entonces haremos el procesamiento previo al recorrido, que puede ser imprimirlo, lo marcamos como visitado y después para cada vértice W que sea adyacente a B en el grafo G, si
ese vértice W no está visitado, llamamos a la recursión desde W. Y después de salir de la recursión podemos decidir o no hacer algo. Ahora después vamos a ver unos ejemplos. El tiempo de este algoritmo es orden n más m para un grafo de n vértices y m arcos. ¿Cuál es la justificación? Vamos a suponer que el grafo es conexo, el algoritmo visita una vez cada vértice y en cada vértice recorre su lista de adyacentes que mide A sub i. O sea, la justificación es bastante parecida a la que dimos de árboles. Entonces tenemos un tiempo constante de hacer el seteo, pasamos una vez por cada nodo, ¿sí? Por eso tenemos una sumatoria de igual a 1 a n. En cada nodo visitamos, o sea, imprimimos su rótulo en tiempo constante y tenemos que recorrer cada uno de los adyacentes, de los A sub i adyacentes del nodo i. O sea, tenemos una sumatoria de j igual a 1 a sub i, y en cada vuelta tendríamos el tiempo del llamado recursivo más el tiempo de ver si está visitado, que asumimos que se hace en orden 1. ¿Sí? Entonces esta sumatoria de aquí corresponde a este para de acá. ¿Sí? Entonces igual que con el árbol, abstrajimos todos los llamados recursivos en un bucle externo. Cuando medimos el tiempo, ¿sí? Es esta sumatoria. Entonces, la sumatoria de j igual a A sub i, de j igual a 1 a sub i de C3 es A sub i por C3. Entonces, todos estos paréntesis de acá me queda C2 más A sub i por C3. Entonces tengo la sumatoria de igual a 1 a n de C2 más A sub i por C3. Entonces distribuyo esta sumatoria en el más, me queda la sumatoria de igual a 1 a n de C2 más la sumatoria de igual a 1 a n de A sub i por C3. Como C3 no depende de I, lo puedo sacar factor común. Entonces me queda C1 y C1 más la sumatoria esta de los C2 que da igual. Y saco factor común C3. Entonces me queda C3 por la sumatoria de igual a 1 a n de A sub i. Y ahora ya casi está. C1 es C1. Esto es n veces C2 y esto es m veces C3. ¿Por qué es m veces C3? Porque la suma de los arcos que salen del primer vértice, más los que salen del segundo, más los que salen del tercero, y así sucesivamente es m. Eso vamos a anotarlo abajo porque no lo van a entender. Vamos a hacer una pausita y anotarlo. Bueno, ahí está. Entonces, esta sumatoria de acá, la sumatoria de igual a 1 a n de A sub i, es esto de acá, la sumatoria de igual a 1 a n de los A sub i. Y eso es A sub 1 más A sub 2 más A sub n, que son los arcos que salen del primer nodo, más los que salen del segundo, más los que salen del tercero, y así hasta el último, o sea que son los m arcos. Entonces esta suma de acá da m. Entonces el tiempo queda C1 más n por C2 más m por C3, y cada uno de los términos se puede acotar. C1 se puede acotar por C1 por n más m, C2 se puede acotar por C2 por n más m, y C3 por m se puede acotar por C3 por n más m. Saco factor común n más m, me queda C1 más C2 más C3, y eso es orden n más m, que quiere decir lineal en el tamaño del grafo. M se puede acotar con n al cuadrado, si el grafo es simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede haber más arcos que la cantidad de componentes de la matriz. La matriz tiene n cuadrado componentes. Bueno, entonces ahora, para resolver el problema de la visita, esto de acá, marcar a B como visitado, tenemos tres soluciones posibles, de cada una con sus ventajas y desventajas. La primera es usar un mapeo externo al grafo de vertex de B en boolean. La ventaja de esto es que no hay que modificar el grafo que ya programamos, y la contra es que el tiempo y desmarcar puede tender a orden n, porque tenemos un mapeo con todos los vértices. Dependiendo de cómo esté implementado ese mapeo, puede ser orden 1 la marca o puede ser orden n. La segunda es que podemos agregar un booleano a la clase de vértice del grafo con una operación más, ¿no? Marcar y desmarcar. La ventaja es que puedo garantizar que la marca y la desmarca funcionan en orden 1. No me quedó este ventaja subrayado. Vamos a subrayarlo.
Bueno, entonces puedo agregar un booleano a la clase vértice. La ventaja es que, bueno, tengo que poner más operaciones, ¿no? El vértice tiene que tener una operación marcar y desmarcar, o la clase o la interfaz vertex tendría que tener dos operaciones más, marcar y desmarcar, y puedo hacer fácilmente que funcione en orden 1. El problema es que por cada algoritmo que escribo y necesito una marca diferente, tengo que ensuciar el grafo agregando atributos y operaciones. Entonces la opción que propone el libro es la tercera, que es decorar los vértices del grafo. La ventaja es que en forma abstracta mantengo toda la información de este algoritmo y de todos los que quiera programar en el futuro, porque es una solución que es extensible. Y la contra, bueno, es que tenemos que modificar lo que es el código que ya deberíamos tener andando, porque más o menos lo hemos visto cómo se hace. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la decoración de vértices? Lo que hay que hacer es declarar una interfaz que sea posición decorable de, que va a extender posición, por lo tanto, una posición decorada va a tener element y además va a extender map de object en object. Entonces, una posición decorable va a tener element y va a tener todas las operaciones de mapeo, get, put, etc. Entonces, ahora, y no vamos a agregar métodos. Vertex va a extender posición decorable y edge va a extender a posición decorable con los parámetros de tipo que corresponden. Y no agregamos métodos. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para implementar la clase vértice? Para implementar vértice de B y E, acá estoy pensando en la lista de adyacencias, implementaría vertex. Entonces, al implementar vertex, tiene que implementar position con el método element, que ya sabemos cómo se hace, lo tenemos programado. Y además tiene que implementar los métodos de mapeo de object en object. Bueno, ¿cómo hago para hacer eso? Muy sencillamente. Extiendo hashmap de object en object. Entonces un vértice automáticamente es un mapeo. Tiene get, put, todos los atributos de hashmap que los tengo heredados. ¿Sí? Entonces después no tengo que programar más nada. Fíjense acá dice idem a lo presentado en las clases anteriores. O sea que no hay que tocar más nada. O sea que implementar la postura del libro no es tan complicado. Y después vamos a ver todos los beneficios que nos trae. Entonces, ¿qué quiere decir tener los vértices decorados? Si b es una variable de tipo vertex de integer, entonces vamos a tener b.element, porque un vertex es una position. b.element nos retorna un entero que corresponde al rótulo del vértice y después vamos a tener get y put, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un vertex es un mapeo de object en object. Entonces vamos a poder hacer estado, put, estado, visitado. Y eso permite anotar que b está visitado. Y b.get de estado permite testear si b es un vértice visitado o no, que puede devolver no visitado o null, como ustedes quieran. Y estado y visitado, ¿qué son? Son dos objetos, dos objects que están inicializados en la aplicación que es cliente del grafo. ¿Sí? Que es la que va a ser b.get, b.put y b.element. Entonces, ¿cómo se ponen todas estas ideas juntas? Vamos a tener una clase que se llama aplicación, que va a tener tres objetos, visitado, no visitado y estado. Están inicializados. Y va a tener un método que se llama dfsShell, que recibe un grafo G. Va a setear cada uno de los vértices con su estado en no visitado. Fíjense que cada vértice es un mapeo, de acuerdo a las definiciones de tipo que presentamos previamente. Y después, para cada uno de los vértices, va a preguntar si el estado del vértice es no visitado, entonces llamo al deferSearch. Se propone en general, en lugar de marcar, ahora lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, en lugar de marcar como no visitado para hacer crecer el mapeo, se podría dejar en null y el mapeo es más chiquito, pero la idea es la misma. Bueno, ¿cómo sería este DFS que llama con G y B? Que sería este de acá, llama con el grafo G y el vértice B, y está en la hoja que sigue. Entonces recibe un grafo G y un vértice B. El procesamiento previo es imprimir el rótulo. Imprimimos b.element. Acuérdense que un vértice es una posición, así que tiene el método element. Lo marcamos como visitado, ya que un vértice también es un mapeo, b.put de estado visitado, y pedimos, acá es incident edges, o emergent. Si el grafo es dirigido es emergent, y si el grafo es no dirigido es incident, es lo mismo. Vamos a anotar
hacer una pausa y anotar eso. Bueno, entonces, cambié esto de acá. Entonces, ¿cómo es el defer search? Imprimimos el rótulo del vértice, lo marcamos como visitado. Fíjense que teníamos un pseudocódigo. Acá estoy implementando esto. ¿Sí? Procesamiento previo, marcarlo como visitado para cada adyacente. Si el adyacente no está visitado, llamo. Entonces, pido los adyacentes con g.incidentEdges, asumiendo que el grafo es no dirigido. Pido los adyacentes, que es un iterable de edge, lo puedo iterar. Entonces, para cada edge pido el opuesto, que es W, y si el opuesto está no visitado, o no está visitado, que es lo mismo, llamo a defer search de G y W. Ahora bien, si el grafo es dirigido, lo que se estila es recorrer los arcos en la dirección de salida. Entonces cambio G incident edges por G.emergent o emergent edges. Sí, hablamos el mejor inglés del mundo. Es un comentario irónico. Bueno, entonces, ¿qué aplicaciones? Vamos a ver la clase que viene, muchas aplicaciones de esto. Una de ellas es buscar caminos entre pares de vértices. Hoy vamos a presentar el bosque del defer search en grafos no dirigidos, donde las llamadas sucesivas al defer search desde dfs-shell van descubriendo vértices que forman árboles. Estos árboles forman lo que se llama el bosque o la foresta del defer search. Foresta es por los libros españoles, ¿sí? Forest es bosque en inglés. Se asume que el grafo es conexo, se puede testear haciendo un defer search y viendo que se visitan todos los vértices. No, esto no es necesario. No es necesario. Lo voy a borrar. Bueno, entonces, esta es la definición formal. Ahora vamos a ver unos gráficos que espero que aclaren un poco más la cosa. Entonces, las llamadas tenemos acá. Vamos al pseudocódigo. Nosotros tenemos el dfs-shell. Cada vez que descubrimos un vértice que no está visitado, se llama este dfs. Cada uno de estos dfs va a producir un árbol que está dado por los vértices en el orden en el cual se van descubriendo y considerando solamente los arcos que utilizamos para descubrir vértices nuevos. Los arcos que utilizamos, que nos llevan a vértices que ya vimos, los descartamos. Entonces, cada activación de DFS desde dfs-shell produce un árbol nuevo y el conjunto de esos árboles se llama foresta o bosque. Entonces, para un grafo voy a tener varios árboles. Entonces, los arcos que me llevan a vértices nuevos, o sea, no visitados, se llaman arcos de descubrimiento o arcos tree. Discovery por descubrimiento o tree por arcos árbol. Y los arcos que me llevan a vértices que ya visitaron se llaman arcos de retroceso o arcos back. Entonces, acá hay un ejemplo que está sacado del libro de Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in Java. Entonces, si consideramos este grafo y salimos desde A, fíjense, de A voy a B, de A voy a B, de B voy a C, el orden en el cual defer search elige C y no D, depende de cómo están cargados los arcos en la lista de incidentes, ¿sí? Eso es puramente dependiendo de cómo está armada la estructura de datos. Entonces, de A voy a B, de B voy a C, de C voy a D, y de C voy a E. Entonces los arcos que están sin punteado, con línea fija, esos son los arcos tree. Y los arcos back, que son por ejemplo cuando estoy en D, puedo ir de vuelta a A o a B, pero esos arcos me llevan a vértices que ya están visitados, entonces esos son arcos back. Y de E puedo ir a A también, entonces este es un arco back. Entonces si solamente me quedo con estos arcos, me quedo con el árbol que
sale a partir, con los arcos tree me quedo con el árbol que sale del defer search a partir del vértice A. Y puedo tener otra componente conexa en otro lado que me va a generar otro árbol. Entonces, si el grafo es no conexo, tendremos un árbol por cada llamada al DFS, es decir, para cada componente conexa. Los arcos back no son parte del árbol, el gráfico, bueno, está tomado del libro ese que dijimos. Para este grafo no dirigido, debajo está el árbol que se genera al salir de A, los arcos llenos son los arcos tree y los arcos punteados son los back. Bueno, ¿cómo hago para implementar esto? Tengo que hacer un defer search desde un vértice B. Marcar a B como visitado para cada arco E en g.incidentEdges de B. ¿Qué tengo que hacer? Si E no está visitado, pido el opuesto. Fíjense por qué no está visitado. Porque yo voy de B a D y cuando estoy en D y pido los arcos, vuelve a aparecer este arco por el cual yo ya de donde vengo. Entonces ese no lo tengo que considerar porque ya está visitado. ¿Sí? Solamente tengo que considerar este arco que no fue visitado. ¿Estamos? O este de acá y que me llevan a vértices que no he mirado previamente. Bueno, este la verdad que no sé, porque venimos de C voy a D. Sí, por este también pasé. O sea que fíjense que este es nuevo. Este no. Cuando estoy en D, este arco ya fue visitado porque es de donde yo vengo. Pero los que me llevan a y a B, que son estos que están punteados, no están visitados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que tengo que marcar tanto arcos como vértices. Entonces nos viene bárbaro esto que dimos previamente. Que ver tanto vértices como arco extienden posiciones decorables. O sea que los vértices y los arcos son mapeos. Entonces los puedo marcar. Entonces de vuelta. ¿Cómo es el algoritmo en pseudocódigo para generar el bosque o generar un árbol a partir de un vértice B? Marco a B como visitado. Para cada arco incidente en B, si el arco no está visitado, pido el vértice opuesto. Si el vértice no está visitado, ¿qué quiere decir? Que descubrí un arco de descubrimiento. Marco a E como arco trío de descubrimiento y llamo a la recursión desde W. En cambio, si W ya está visitado, ese arco es un arco de retroceso. Está bien. Bueno, esto va a tener tiempo n más m si implemento el grafo con lista de adyacencia por la justificación que vimos previamente del listado de defer search y n cuadrado si lo tengo con matriz de adyacencia. ¿Por qué? Porque recuperar los adyacentes me toma n vueltas. Estamos acá incident edges. Y lo tengo que hacer esto con n nodos, entonces me queda de orden n al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo sería el código Java para hacer andar esto? Tendríamos dfs, recibe un grafo G, un vértice B y el objeto K es el objeto con el cual marco. ¿Sí? Va a ser dependiente del algoritmo. Entonces, es la clave de marcado. Fíjense, hago b.put de K visitado. Entonces, para el algoritmo K lo marco como visitado. Para cada arco E de los incidentes en B, si e.get de K es null, quiere decir que E no fue marcado nunca, porque el mapeo no lo conoce, devuelve null. Entonces pido el opuesto, que es el opuesto de B y E, me devuelve W, y si W no está marcado, o sea, el get para el algoritmo K me devuelve null, el mapeo no lo conoce para la clave K, lo marco como un arco de descubrimiento, este arco de descubrimiento es un objeto igual que los de antes, para el algoritmo K, y llamo a la recursión en el grafo G para W y el mismo algoritmo K, y si no, marco a E, que es el arco de este incidente, como un arco de retroceso. ¿Estamos? Entonces estamos asumiendo operaciones en orden 1 para el mapeo y en ese caso el algoritmo tendría orden n más e. Bueno, ¿qué otras aplicaciones tenemos que vamos a tratar en la práctica? Podemos testear si el grafo es conexo. Entonces disparo un defer search desde cualquier vértice y a la salida todos los vértices deberían quedar visitados. Si todos quedan visitados, el grafo es conexo. Puedo calcular un árbol abarcador
si el grafo es conexo, que está formado por todos los vértices de G y sus arcos tri. Puedo calcular las componentes conexas. Por cada iteración de dfs-shell incremento un contador indicando el número de componente conexa y con ese contador etiqueto los vértices de cada componente. Puedo encontrar un camino entre dos nodos, lo vamos a hacer la clase siguiente. Y puedo encontrar un ciclo, lo vamos a hacer también la clase siguiente. La búsqueda en anchura, habíamos dicho que es el otro recorrido y corresponde al equivalente del listado por niveles, pero ahora definido para grafos. Entonces, se comienza eligiendo algún nodo como elemento raíz, igual que el árbol, y vamos a explorar todos los vecinos de ese nodo por niveles. Entonces, a continuación, para cada uno de los vecinos se exploran los respectivos vecinos adyacentes y así sucesivamente hasta que se recorra todo el grafo, pero teniendo en cuenta los que ya miré para no mirarlos nuevamente y entrar en un bucle infinito. Entonces, la cáscara es igual, pero se llama BFS Shell y ahora el BFS es el recorrido por niveles a partir del vértice B en el grafo G. O sea, el BFS Shell es igual al DFS Shell. Recibe un grafo, marca todos los vértices como no visitados y para cada vértice del grafo, si no está visitado, llama a BFS, que es el que realmente trabaja. Entonces BFS, fíjense que es muy parecido, péguenle una revisada al listado por niveles de árboles y van a ver que es muy parecido, excepto que agrega la marca como visitado acá y esta marca acá. Así que este lo voy a poner en negrita y cursiva para que se note que es lo agregado y en color. Bueno, entonces, de vuelta. El algoritmo este hace un listado por niveles desde el vértice B, pero teniendo en cuenta de no repetir la visita en vértices ya vistos, lo que se hace con el código que marqué en negrita, subrayado y cursiva. Entonces el código es exactamente igual al listado por niveles. Necesito una cola de vértices, esto es pseudocódigo, si no es código, por eso no le pongo el parámetro a la cola. Encolo a B, marco a B como visitado. Mientras la cola no está vacía, ¿qué hago? Desencolo en U, proceso a U, que podría ser imprimirlo o hacer otra cosa más. Para cada vértice X adyacente a U, ¿qué hago? Si X no está visitado, entonces lo marco como visitado y lo encolo. Estamos y acá la indentación da la estructura del código. O sea que si aprendiste el listado por niveles, este es un poquitito más complicado, nada más. Bueno, el tiempo es orden n más m y la justificación está en la siguiente página. Y a ver si podemos poner una capturita de pantalla chiquita. Vamos a hacer una pausita de vuelta. Bueno, entonces, la justificación del tiempo de ejecución de esto. Acá hice una captura chiquitita del algoritmo para poder analizarlo. La entrada es un grafo con vértices B y arcos A. Tengo n vértices y m arcos. Vamos a suponer que el grafo es conexo, es decir, que cuando salgo de B, esta invocación a BFS visita todo el grafo. Y el tiempo depende de n y m. Entonces tenemos C1, que sería el tiempo de crear la cola y encolar a B y marcarlo como visitado, que sería este C1 de acá. Después tenemos un while que hace n vueltas, porque visita todos los vértices del grafo. Tenemos en cada vuelta C2 de chequear si la cola es vacía, desencolar y procesar, que es imprimir. Eso es C2. Después tenemos este for each que hace a subvueltas, tantos adyacentes como tiene el vértice U sería, que acá se llama I. Y después tenemos que si no está visitado es constante, lo marco como visitado en tiempo constante y lo encolo en tiempo constante, eso sería C3. ¿Sí? Este análisis es más fácil que el otro. Entonces, y ahora tengo que hacer las cuentas, son las mismas que quedaron en el DFS. Entonces me queda orden n más m. Si las miran son las mismas cuentas que hicimos en las otras diapositivas, pero con menos detalle. Y m se puede acotar con n al cuadrado.
Lo que pasa que, bueno, dependiendo del grafo, m puede estar cerca de n al cuadrado, si el grafo es denso, tiene muchos arcos, o si el grafo es ralo, lo que se llama, o es sparse en inglés, ralo, tiene pocos arcos, m es mucho más pequeño que n cuadrado, entonces n más m es el tiempo exacto. Bueno, ¿qué otras aplicaciones del BFC vamos a ver? Vamos a hallar el camino más corto en cantidad de arcos entre dos vértices, en orden n más m. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, esto se puede leer del capítulo 13 del libro y el que quiera profundizar puede pegarle una mirada al capítulo 9 de Wise.